Bueno, buenas tardes. Agradecemos en primer lugar a los colegas de línea por invitarnos a formar parte de este ciclo Destacadas 2020 en fruticultura. Y en este caso vamos a presentar resultados de un proyecto que ha estado indagando acerca de la productividad de montes de manzana de alto potencial en nuestro país. Y la idea es hacer esta presentación junto con Florencia Aliaun. Florencia es nuestro topo guía, le digo yo, nuestra investigadora especial en fruticultura del Departamento de Suelos y Aguas, con quien compartimos muchos tiempos de trabajo, así que la haremos junto con ella la presentación. Bueno, un gusto. Muchas gracias, Vivian. Dale. Muchas gracias a Línea también por la posibilidad de estar compartiendo algunos resultados. Vivian Severino es especialista en ciencias vegetales, trabaja en producción vegetal en la Facultad de Agronomía, con una mirada en la producción. ¿Y por qué es tan importante, especialmente acá, estar investigando sobre las limitantes de la productividad? ¿Cuál sería la justificación? Bueno, el origen de este proyecto surge un poco en la mirada de cómo han ido evolucionando los rendimientos del cultivo de manzana en el mundo y en otros países productores importantes. Este cuadro está elaborado con datos de rendimientos de FAO-STAT, y aquí se muestra claramente cómo en los últimos 25 años los rendimientos en los cultivos de manzana han aumentado en algunos países de forma importante. En estos países que están acá con crecimientos importantes del rendimiento son Nueva Zelanda, Chile e Italia. Y en otros países, entre los que se encuentran Argentina y Uruguay, estos rendimientos no han evolucionado de acuerdo a cómo han evolucionado en estos otros tres países. Eso nos hace pensar de alguna manera qué tenemos de diferencia, y en principio, cuando uno recorre y viajamos por Chile, y viajamos por Italia, y viajamos por Nueva Zelanda, vemos que muchas de las tecnologías aplicadas a esa producción, nosotros también las compartimos, y entonces nos surge ahí pensar en algo más, ¿no? Sí, ¿no será que habrá que investigar un poco en los recursos que se utilizan para dicha producción? Hurgar un poco más, por ejemplo, en aspectos relacionados al suelo o a la atmósfera, limitantes que podrían estar influyendo en esa productividad. Y el proyecto básicamente ha tenido ese objetivo, buscar dónde podemos encontrar las limitantes a la productividad, buscando en estos distintos aspectos del sistema. Por tanto, buscamos limitantes a la productividad en el suelo, en la fenología y en los datos climáticos, para ir descifrando dónde están nuestros problemas. Y ya que te tenemos a vos, que sos nuestra especialista en suelos, sería bueno que vos nos contaras de alguna manera qué es lo que se ha ido pudiendo ver en estos análisis de tanta cantidad de calicatas y suelos en estos productores. Sí, bueno, si bien ustedes podrán pensar, bueno, Uruguay es un país pequeño y quizá los suelos sean todos similares, pero bueno, no es así. Existe una gran variabilidad por lo tanto de materias parentales, y también la topografía a veces influye en que los perfiles sean diferentes. En este mapa de la región sur donde estuvimos trabajando, se ve por de pronto que los diferentes
cuadros, predios, indicados allí con los puntos blancos. Muchos están de repente en la misma unidad de suelo, pero claro, esto es una escala de mapeo muy grande, entonces en realidad si hacemos un zoom, vemos que aunque pertenezcan a la misma unidad, en donde en definitiva quizá la frecuencia de los brunosoles o vertisoles definidos así sean los suelos más encontrados, pero existen grandes diferencias. En términos generales, es verdad que, por ejemplo, la topografía es suavemente ondulada, a algunas zonas muy planas, pero esto influye, no es lo mismo un perfil desarrollado en la ladera o en una zona baja, en donde reciben materiales de zonas más altas. Y por otro lado, también es verdad que si bien todos los horizontes, todos los perfiles tienen horizonte BT, o sea, un horizonte en donde se acumula arcilla, esa arcilla puede haberse acumulado a diferentes profundidades, o sea, encontrarse el BT a diferentes distancias desde la superficie. Y eso influye también en cómo se van a desarrollar las raíces y por lo tanto el crecimiento de los árboles. También estar en una zona con mayor o menor pendiente va a influir en el escurrimiento, en cómo es la circulación de agua, no solo en el perfil, sino también en el paisaje. Entonces encontramos, por ejemplo, lo normal es encontrar permeabilidades en estos suelos de moderadamente lentas a lentas, de 0,5 a 2 centímetros por hora, cuando en realidad para los cultivos frutales lo ideal sería que fuera 5 centímetros por hora. Estas limitantes, en definitiva, en estos productores que nosotros hemos visitado y estamos analizando, están bastante resueltas y no son una limitante. Pero que, si bien es una medida de manejo de esas que hace mucho tiempo que en la fruticultura se hacen, no deberíamos olvidarnos de que la tenemos que hacer, y muchas veces incorporamos tecnologías nuevas y vamos perdiendo la memoria de aquellas que tenemos que seguir haciendo, aunque hace mucho que las hacemos. Y esos BT a los cuales hacías referencia, ¿te parece que tienen mucha influencia sobre, y que pueden llegar a ser una limitante para nuestra producción, Florencia? Sí, yo creo que en realidad primero una apreciación, y es que no todos los BT son iguales. En estos perfiles que estuvimos viendo, pudimos ver dos grandes grupos en cuanto a texturas de los primeros horizontes, un grupo al que llamamos de texturas medias, franco-limosas en horizonte A, en su totalidad, en los 7 perfiles que fueron clasificados así, y otros 7 que fueron clasificados con texturas finas, en el horizonte A, ya con texturas de franco-arcillo-limosas o franco-arcillosas. Entonces ya, por otro lado, el espesor de esos horizontes A fueron desde los 15 centímetros hasta los 50 centímetros. Entonces, si ese BT aparece recién a los 50 centímetros, la limitante no sería tal, o sea, ahí ya tengo un buen volumen para que las raíces se desarrollen, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares es más limitante que en otros, depende de qué tan profundo esté, qué tan espeso sea qué tan desarrollado sea, no es lo mismo un BT que sea arcilloso, que algunos como los que encontramos, que bueno, pasan de un franco limoso a un franco arcillo limoso en el BT. Acá vemos en esta foto, acá del centro, un extremo en el cual sí hay condiciones de reducción por periodos prolongados del año, y en este caso, bueno, sin duda que estaría afectando sí, el desarrollo, el óptimo desarrollo. No es que no se pueda hacer, por supuesto que sí se puede hacer el cultivo. Y en otros extremos encontramos perfiles en donde, bueno, si bien tenemos un BT, pero permite mejor el desarrollo de la exploración radicular. Entonces, esto nos obliga entonces a pensar que el manejo del riego y de la fertilización en montes en los cuales la exploración radicular puede ser muy variable de acuerdo al tipo de suelo en el que están, debería hacernos poner atención en ello y generarnos un
una atención importante. Son suelos de fertilidad más bien alta o media. Si vemos, en realidad en este cuadro, lo que hablando de fertilidad y de fertilización, vemos niveles muy altos de fósforo, tanto en los de suelos con texturas franco-limosas como en los suelos de texturas franco-arcillo-limosas en el horizonte A, vemos valores muy por encima de lo común, de lo normal para estos suelos. Si bien hay algunos, por ejemplo, en el mínimo se encontraron sí valores normales. También se vio un alto medio contenido de materia orgánica, pero normal para estos suelos, y tiene más materia orgánica cuanta más arcilla, eso es también lo esperable. Para estos suelos que con uso agrícola, digamos, y también en los niveles de pH encontramos diferencias ahí sí en cuanto a los suelos de texturas menos finas, digamos, o con menos arcilla, vemos que son ligeramente más ácidos que en los otros. Acá encontramos un valor con, más bien tirando ya, más bien alcalino, y ahí puede llegar a ser, pero fue solo un caso, es detectado acá como máximo, puede ser un problema a la hora de absorción de nutrientes. Fue solo en un caso, así que... Y en el siguiente cuadro que mostrábamos, vemos las diferentes bases, calcio, magnesio, sodio y potasio, que se vieron también agrupados por texturas medias y texturas finas, y lo que vemos en realidad que son valores que si sumamos todas las bases nos daría fertilidades medias o medias a altas, o sea que no es un problema, aunque detectamos algunas situaciones particulares en donde sí nos llamó la atención el alto contenido de sodio. Por otro lado, las relaciones de calcio y magnesio y potasio y magnesio vieron normales en casi todos los suelos. Y todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo afectaría la productividad? ¿O han visto algo? ¿O en post cosecha? Bueno, ahí, desde el punto de vista de la nutrición de las plantas, hay una concordancia, o sea, los suelos no tienen problema de fertilidad y las plantas no mostraron en su gran mayoría serios problemas nutricionales. ¿Y desde el punto de vista climático? Perdón. Y bueno, y desde el punto de vista climático ahí nos aparece otro punto que no va a ser el centro hoy tampoco, que es la acumulación de frío. Esto suele ser un problema y no es un problema menor a considerar. Bueno, y en esto de los aspectos climáticos, que por supuesto no los podemos separar de los fenológicos, el proyecto, bueno, las yemas dormidas y el porcentaje de estructuras reproductivas evaluadas desde yema dormida, evaluamos floración y número de centros florales y evaluamos el número de centros florales que cuajaron de esos que había. La realidad es que cuando evaluamos estos componentes del rendimiento, vimos que tanto para Gala como para Crips Pink, la correlación fuerte del rendimiento es mucho más con el número de frutos presentes en esa hectárea que con el tamaño de los frutos. Y ese número de frutos que entendemos que es el que está limitando nuestros rendimientos, porque nuestros mayores rendimientos son montes que tienen más número de frutos, es uno de los puntos que habría que ir intentando solucionar, digamos. Y ahí surge una pregunta que siempre conversamos entre nosotros y decimos, bueno, pero si aumentamos el número de frutos, ¿no estamos limitando las posibilidades de producción para la próxima temporada? El número de frutos de un año no está afectando fuertemente al siguiente. Lo que nosotros sí hemos visto es, bueno, hay un número suficiente de flores por hectárea, ¿no? Y eso lo evaluamos todos los años, en todos los cuadros. Las flores por hectárea no limitan el rendimiento final, o sea, no son el factor limitante. Los centros florales
no son los limitantes, pero el cuajado en esos centros florales termina siendo limitante y entonces termina limitando el número de frutos por hectárea. ¿Y eso cómo lo podemos mejorar? Y en realidad tenemos varias medidas de manejo que es importante que las repasemos. Ninguna es nueva, pero es importante que repasemos. Tenemos que concentrar la brotación para mejorar la polinización y lograr aparte que todas esas estructuras reproductivas crezcan en un mismo momento, digamos. Por otro lado, tenemos que prevenir el estrés que pueda tener la plantación durante el proceso de floración cuajada. Y de esos estreses hablamos de estrés hídrico, de estrés nutricional y de estrés fisiológico que pueda estar causado por la relación entre los órganos en crecimiento. Y ahí volvemos a eso que hablábamos con vos un ratito antes, ¿no? Cómo no tenemos una planta con estrés hídrico, bueno, logrando un buen régimen de riego. Y esos regímenes de riego tenemos que poder definirlos en función de cada tipo de suelo y de cómo son las posibilidades de exploración radicular en esos suelos. Entonces, volvemos a algo que tampoco es nuevo y que ya lo hemos dicho muchas veces, decíamos, manejemos el suelo con alumado, manejemos el drenaje superficial y tengamos buenos mapeos de suelo para saber cómo trabajar en función de ese suelo que tenemos. Por otro lado, también una vez que tenemos unas buenas floraciones, tenemos que asegurarnos la presencia de polen, colocar colmenas en número lo suficiente para una correcta polinización o buscar algunas otras alternativas al respecto. Y por último, ralear adecuadamente y de forma temprana para no provocar una fuerte competencia entre frutos. Esas son medidas que van desde la instalación del monte hasta el quehacer de cada año, digamos, pero que son verdaderamente fundamentales para poder mejorar ese porcentaje de centros florales cuajados, de lo que hablamos, para poder mejorar estos rendimientos. Así que bueno, los dejamos un poco con Florencia ahora para más adelante, cuando sea la ronda de preguntas, si esto generó alguna duda puntual, ya sea desde la parte más de suelos y su manejo, o desde lo que hemos estado evaluando de la fenología y el clima, estamos abiertas para poder contestar cualquier duda que sea necesaria.